Un placer estar aquí en Málaga, un placer estar con todos ustedes. Agradecer a la organización, a Gastromarketing por invitarnos y sobre todo pues, por dar voz a lo que hacemos, como decía en el vídeo, una de las grandes patas que definen lo que es la experiencia de un cliente en un restaurante. Soy un luchador nato para defender estos valores, lo que hacemos, el trabajo que desarrollamos en el día a día, que creo que, bueno, pues a pesar de esta revolución que se comenta que estamos viviendo y que los últimos años pues la cocina igual ha copado lo que era la parte del servicio y nos ha quitado o nos ha restado parte del protagonismo. No soy persona de lamentarme, ni mucho menos, y de estar pensando en aquello que podíamos haber sido y no somos. En otros tiempos éramos pues igual los protagonistas auténticos de una experiencia, ¿no? En la antigua restauración, el Met, el director de un restaurante era pues quien hacía la rendezvous al cliente y el que tenía el protagonismo. Las cosas fueron cambiando a medida que los chefs de cocina fueron cobrando mayor protagonismo y actualmente son ya muchos los cocineros también que reconocen pues, que el siguiente cambio, la siguiente revolución, entre ellos el propio Ferran Adrià, está por llegar y está por suceder en la sala. Yo lo que sí no me voy a cansar de repetir, ¿no? y creo que es importante que todo lo tengamos claro, es que tenemos una tarea pendiente. Hay que dignificar el oficio. Hay que romper los típicos tópicos que pesan en este oficio y que lo que hacen es generar una losa que cuando un hijo se acerca a su padre y le dice papá, quiero ser camarero, pues que no sea un desastre, ¿no? Que no sea lo peor, lo más patético que te pueda decir tu hijo, porque parece que la corrupción, el vicio, la nocturnidad y todo lo que pueda envolver este oficio pues sea negativo. Todo lo contrario, hay que dignificarlo y hay que decir que lo que hacemos fuera en este oficio es algo fantástico, maravilloso, que lo que hace es aumentar la propia experiencia de un cliente en un restaurante y que la cocina no es todo, es una pata, de esas 4 patas importantes, la sumillería, la cocina, por supuesto, un buen servicio de sala y un espacio acorde también a esa experiencia. Estas 4, 3 más de factor humano, una cuarta pues más de diseño, son las que hacen pues, que nuestros clientes vivan una experiencia única. Hoy por primera vez subo con alguien yo lo digo siempre de mi equipo porque Antonio trabajó conmigo desde muy joven y luego nuestras carreras han ido paralelas. Nos hemos encontrado, nos hemos distanciado, pero hemos vuelto. Y también es para mí una tarea pendiente, ¿no? En muchos restaurantes tener claro que somos escuelas de formación, que pasan mucha juventud por nuestras casas y somos responsables directos de estas personas que van a llevar siempre el sello marcado de las primeras experiencias que les hagamos vivir en nuestros sitios de trabajo. Entonces, bueno, me gusta en un momento en el que yo creo que estoy mucho más reflexivo que cuando yo era joven, que era mucho más radical, el pensar pues, que hemos podido incidir en el ADN pues, de muchos de los profesionales actuales, ¿no? Me remito pues, a Juan Ruiz, Inestrosa de Poniente, Barragán y otras tantas personas pues, que desarrollan una tarea fantástica cada día. Vamos a empezar un poco con la exposición. Nos falla el... Se ha quedado sin pilas. Sí, se ha quedado sin pilas, yo creo. A ver. Bueno, mientras el técnico lo resuelve. Os comentaba pues, que para mí la importancia de un servicio de sala es sin duda lo que sucede en el comedor, ¿no? Pero también aplicar bien la psicología en dos de las grandes columnas que vamos a ver, que son la parte del teamwork, la parte de la creación de los equipos, la importancia que tienen las personas dentro del propio desarrollo del restaurante y luego la parte psicológica con el cliente, aquella parte la cual nos permite adaptar no una tipología concreta de servicio, pero sí nos permite adaptarnos a las necesidades y a lo que viene el cliente a buscar en nuestras casas. Hablábamos de las patas y hablábamos de Santi Santamaría. Si hay alguien que ha hecho pues, algo importante dentro de la restauración en el sentido más amplio de entender lo que era un restaurante y a quien le debemos en parte, como decíamos en la presentación, pues el hoy estar aquí, es sin duda Santi Santamaría. Tuvo una visión muy prematura de lo que era el gran restaurante, por sus innumerables viajes por el mundo, sin duda, y por su experiencia. Tenía muy claro, pues, cuando llegamos a San Celoni hace 18 años, que teníamos que hacer algo diferente y que teníamos que hacer un gran servicio de sala, algo que ya en su casa madre, en el Recodo de Can Fabas, podíamos encontrar.
Definiendo un poco lo que es el estilo de sala de Sanceloni, me gusta pues repasar el de dónde vengo para entender dónde estoy actualmente y que ustedes también pues, puedan entenderlo, porque yo no soy el mismo que era hace unos años. Empecé muy joven en Sanceloni con 24 años, una edad pues, verdaderamente joven de mente y joven de espíritu. Ahora sí, también puedo afirmarles que estaba mucho peor de lo que estoy ahora, con 44. ¿Por qué? Bueno, por varios aspectos. Yo venía de una idea de servicio mucho más clásica, más jerárquica, piramidal, antigua hostelería, donde se conseguían los retos, se conseguían tener a los equipos enchufados a base pues, de una alta presión, de una alta exigencia e incluso a través del miedo, ¿no? Del pánico, del terror. Lo digo así radicalmente, pero era una estructura jerárquica donde era imposible casi interactuar entre las partes, ¿no? Todos seguramente pues, sabréis las bases que eran los aprendices, los ayudantes, los camareros, los terceros maîtres o jefes de sectores, segundos maîtres, primeros maîtres, ¿no? En algunos restaurantes incluso, no voy a citar nombres, se comía separado. Era imposible interactuar entre los responsables de un restaurante y el propio equipo. Por suerte, a día de hoy esto ya es inexistente, por no hablar pues, de la integración de la mujer en los equipos de sala, que muchos de estos restaurantes no permitían trabajar incluso a mujeres, ¿no? Todo esto ha cambiado radicalmente, menos mal, ¿no? Pero sí que es cierto pues, que yo venía de esta hostelería, había mamado esta hostelería, una hostelería que había, pues, tenía una base de show delante del cliente muy alta, donde había mucho espectáculo frente al cliente, pero pues, que tenía un equipo... en mi caso, ejercía una presión tan alta que los equipos eran totalmente variables, cambiables, no había fidelización por parte pues, de los equipos, había mucha rotación, veía a los equipos insatisfechos, atendiendo a los clientes, cansados, incluso amargados, como era lógico. ¿Por qué? Pues bueno, la presión pues, de conseguir una estrella Michelin en 6 meses, la presión de conseguir una segunda estrella en 2 años, Santi Santamaría, pues el no tener que fallarle a él, la prensa gastronómica, los propios clientes, todo esto era una presión altísima que hicieron mella en mi salud. Yo con 25, 26 años, digo, se acabó, tengo un sobrepeso de más de 100 kilos, taquicardias, azúcar, colesterol, todo lo que podáis apuntar en la lista de cosas malas, pues lo tenía encima. Y es un ultimátum, ¿no?, que me da el médico, el que me hace pues, cambiar y reflexionar y pensar que lo que estoy haciendo, tanto a mi vida personal como pues, a mi manera de entender lo que es trabajar a gusto, ilusionado y generar equipos, no está bien, ¿no? Y esto es un poco el punto de inflexión, ¿eh? Cuando llega pues, el cambio, la salud me hace mella y entiendo pues, que tengo que variar la filosofía mía propia de trabajo si quiero tener un equipo fidel, un equipo auténtico, un equipo que perdure en el tiempo y crear un estilo de servicio propio, que era mi objetivo, ¿eh? Aquí yo creo que Barragán va a hacer una intro con la otra pata importante, sin duda, de la experiencia, que es la parte de la bebida. Correcto. Bueno, robó protagonismo unos minutos. La importancia de la oferta de bebida. Imagino que no mucha gente habrá escuchado hablar de la oferta de la bebida en sí, sí de una carta de vinos, pero no de la oferta de la bebida. Si decimos oferta gastronómica, tiene mucho más sentido, ¿no? Entendemos que un plato, una vajilla, cómo se emplata, los productos que hay dentro, sí tiene que tener todo un sentido, ¿no? No tiene, por ejemplo, no tendría sentido en un restaurante mexicano que hubiese un plato que fuera puchero. No pega. Pero con la bebida parece que todavía eso no se termina de entender. Parece que la oferta de bebidas es esa cosa que nos hace un proveedor no más o menos de manera altruista, vamos a decir, que eso no es así, que siempre el proveedor va a utilizar sus productos que les interesa vender, no los que nos interesa a nosotros. Yo siempre hablo de la oferta de bebida, que es muy importante por eso mismo, porque al final es lo que tú ofreces de beber al cliente. Y si hablamos de generar una experiencia completa y satisfactoria desde todo un punto A, un punto B, desde que empieza a comer hasta que termina, la oferta de bebida es imprescindible. Quizá para vuestro restaurante o vuestro bar no tiene sentido que trabajéis vinos de Jerez o no tiene sentido que trabajéis refrescos. ¿Es necesario una vermutería que tengan cerveza? ¿Es necesario una cervecería que tengan destilados? Todo eso es bastante interesante analizarlo antes de lanzarnos a la aventura. Parece que eres un mal hostelero si no tienes de todo.
Tengo que tener de todo, mosto, tónica. Ahí muchas veces vas a un bar a desayunar, que te cuesta el desayuno 2,5 €, que solo funciona para desayunar. Y da la casualidad de que tienen agua con gas y soda. Dices tú, ¿quién le pedirá a este señor soda para desayunar? Pues lo tienen. Y al final, ¿en qué varía eso? Acabamos con almacenes saturados de productos, productos caducados. No será ni la primera ni la última vez que más de uno de vosotros ha entrado en un almacén y se ha encontrado por allí, bueno, yo en mi caso he llegado a encontrar, y soy joven, refrescos de naranja de naranjito, que eso ya tiene tela. ¿Pasamos un poquito, Metre? La importancia de la carta de vinos dentro de un modelo de negocio. La carta de vinos, yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Es muy importante la carta de vinos? Sí, suele serlo, ¿no? Un restaurante normalmente tiene 3 cartas. Comidas, postres y vinos. Así que es bastante importante. Pero hay que ser comedido y tener cabeza para saber cuánto de importante es. Al igual que quizá para Sanceloni no tiene sentido tener una carta con 3 referencias de vino. No da lugar. Al igual quizás para un gastrobar, que es algo que está muy a la orden del día y que parece que hay por todos los lados un gastrobar, pues no tiene sentido una carta de vino con 200 referencias, porque ni vamos a ser capaces de mantenerlo, ni vamos a tener la posibilidad de almacenaje, etc., etc., etc. Cuando nos planteemos una carta de vino dentro de un restaurante, de un bar, lo que sea, hay que tener en cuenta que queremos dar qué somos capaces y qué sabemos. Yo siempre digo lo mismo, en vuestros restaurantes, bares, los que tengáis, los que vayáis a montar, no os metáis en sitios que no controléis. Sed conscientes de qué queréis dar, qué somos capaces de dar y qué sabemos. Porque está muy guay eso de trabajar vinos internacionales, pero si no tienes ni idea, ojito, ojito, porque te puede costar mucho dinero la broma y el intento. Otro punto interesante es el que pongo aquí, que es el control de la oferta y el precio de venta al público. Esto es importante, agenda, apuntad, estrategia. Sí, existe una estrategia y hay que tenerla en cuenta a la hora de poner los precios de venta al público. A mí me resulta curioso cuando le vas a algún bar y tal y le preguntas, oye, ¿la cerveza cuánto lo vende? Pues yo igual que todo el mundo. Aquí todo el mundo la vende a 1,20 €. Qué bien, qué maravilla. Que digo yo, que para saber a cuánto tienes que vender tus productos, punto 1, ¿a cuánto compro? Punto 2, cantidades que sirvo, ¿no? No es lo mismo vender una pinta que vender una caña. Punto 3, competencia. Yo miro mi competencia. ¿Usted cuánto vende? ¿Cuánto venden los bares alrededor? ¿Y por qué? Y el punto 4, ¿cómo quiero diferenciarme? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Yo qué soy? Soy una tequilería, me interesa que me conozcan porque tengo la cerveza barata, me interesa que me conozcan porque vendo un vino a granel que es cojonudo, me interesa que me conozcan porque abro botellas de vino de coste 20 € y lo vendo en pequeños chatitos para que se prueben ya en un ambiente gastronómico. ¿Qué me interesa? Y en función de eso hay que potenciar los precios. A lo mejor te interesa tener más bajo uno y más alto otro. Eso es muy importante y de verdad poquísima gente lo hace. A lo largo de mi carrera, seguro que Abel está de acuerdo conmigo, persona que no gerencia, persona que acaba cerrando el garito. O te despiden, una de dos. Porque es importantísimo el control de los números. Puntualizamos. Importancia de la oferta de bebida en su globalidad. Es muy importante que esté cerrada o vinculada o maridada o unificada a la oferta gastronómica y al modelo de negocio. Si es un restaurante gastronómico, ¿qué ofrecemos? ¿Cómo lo ofrecemos? ¿Dónde está el bar? ¿Qué vamos a ofrecer? ¿Coctelería sí? ¿Coctelería no? La importancia de la carta de vinos. Está muy guay eso de decir, yo tengo una carta de vinos de la hostia, pero tenemos que ser conscientes de qué podemos hacer y qué no, y qué controlamos, porque para bien o para mal, el sumiller en Andalucía es un camarero aventajado. Y hasta que no demos el siguiente paso, va a seguir siendo un camarero aventajado. Y por último, importante, el control de la oferta. De verdad, precio de, o sea, cuánto compro, las cantidades, competencia y cuál es mi diferenciación. Parece una tontería, pero esas 4 notitas os ayudan bastante. Aquí creo que tienen que poner un vídeo, que no se ve bien desde aquí o algo. El sommelier es alguien que se encarga de dar de beber, pero también de cuidar, de acercar un mundo fascinante, que es el mundo del vino. Sin un sommelier probablemente es más difícil entender la gastronomía en su globalidad.
Vengo de la Bretaña francesa, de una familia que no bebe vino. Mi primer contacto con el viñedo fue desde que tengo recuerdo en mi vida. Mi familia no viene de la hostelería, yo soy una rareza. O sea, nosotros lo que hacemos es ser transmisores de historias, de todo lo que sucede, de la persona, del entorno, el paisaje, el territorio y cómo se transporta dentro de una copa y cómo la copa seguramente da el sentido al momento, ¿no? Que muchas veces cuando hablamos de armonía, seguramente una de las mejores armonías sea armonizar el momento. La próxima revolución en la gastronomía no está tanto en la cocina como sí que creo que está en la sala. La parte de la sala sabe de vinos, es generoso y ayuda, y la parte de los sumilleres sabe el concepto de los platos, sus historias y ayuda. Entonces es una forma de fusionar en una necesidad de crear felicidad, ilusiones y contar historias. Vamos, 3, 2, 1. ¡Olé! Me han criticado mucho por intentar hablar un lenguaje que te entienda todo el mundo, que no tiene ningún sentido hablar de cosas que nadie te entienda, que lo importante de esto es compartir. Cuanto más gente le guste el vino y más gente participe de tu pasión, mucho más fácil. Sí, hay algún cliente con el que me hubiera gustado verle en la pista de esgrima. Es la revolución emocional. Creo que también desde esa parte de la revolución que decía revolución sensible, revolución humanista. Y dentro de esta parte de la idea emocional está el contacto con la neurociencia. Cuando tú eres un sommelier y te aproximas a una mesa con una actitud de transparencia emocional, funciona mucho más, conectas mucho más. Bueno, este es un documental que se llama Revolución Líquida, como habéis podido leer, que se rodó hace unos meses y que se está empezando a proyectar por toda España. En él participan muchos sumilleres, algunos pues muy conocidos, otros menos conocidos como yo. Y al final un poco la intención de este documental no es más que acercar la figura del sumiller, una figura que parece desconocida, que parece elitista, que parece que es fuera de... que es como en el África, somos como las gacelas, fuera de un restaurante gastronómico parece que no existimos, no hay nada más allá. Y sin embargo, pues aquí nos muestran cómo somos, que somos personas. Todo esto viene un poco de lo que ha dicho antes Abel y que yo pues defiendo igualmente, que va a haber una siguiente revolución que va a ser en sala y que va a ser humanística, que es el valor de las personas, que parece en España que todavía está como mal visto, ¿no? El tema de los trabajadores, de, oye, si echa 2 horas más, pues que se joda, que para eso le estoy pagando, ¿no? Para eso cobra, si tiene que quedar más tiempo, lo que sea, si no sabe qué día libra, pues bueno, para eso es lo que hay. La hostelería se sabe cuándo entra, pero no cuándo se sale. No hay vida más allá de ese punto, ¿no? De una hostelería antigua, ¿no? Que ya quizás no tiene cabida en el panorama actual y que, bueno, la siguiente revolución va a ser meramente humana. Parece que solamente cuidamos a nuestro cliente externo, que es el cliente que viene a comer, y se nos olvida muchas veces el cliente interno, el de la casa, que al final es el que empatiza, ¿no? Directamente con el cliente y el que de alguna manera va a fidelizarlo. La fidelización, creo yo, más bonita que hay es la de la amistad, ¿no? Llegar a ese extremo con el cliente en el que ya no es un cliente, ya se convierte en un amigo. Existen casos de clientes que te siguen a lo largo de tus trabajos, vas saltando de uno a otro y ese cliente ya prácticamente amigo con el que guaseas y te manda fotos de vacaciones y con la familia, va a verte a los restaurantes, porque al final es un prescriptor tuyo. Confía en que el sitio en el que vas a estar tú va a ser un sitio donde él va a pasarlo bien. Yo creo que esa es la revolución humana de la que hablamos, ¿no? Luchando contra esa hostelería vieja, ¿no? De parece que cuesta formar al personal. Sí que es caro, ¿no? Mantener al personal formado y que se te vaya es caro, pero ¿sabéis qué es más caro? No formarlo y que se te quede. Eso sí que a la larga acaba costando caro. Metre, le dejo. Sí que dentro de lo que comenta José Antonio, yo a veces soy un poco crítico con los sumillers, y él lo sabe.
soy el primero, porque vivimos en un país de modas, lamentablemente, donde parece pues, que todos tenemos que ir por los mismos derroteros y los que marcan tendencias son muy chic y todos tenemos que ir detrás, ¿no? Se puso de moda los bartenders, todos queremos ser bartenders, se puso de moda la coctelería, se puso de moda la sumillería dentro de los sectores, dentro de la sala, y todos queríamos ser sommeliers. Y yo me encuentro, pues, analizando diferentes salas o incluso compañeros de oficio, cuando hablamos entre nosotros, veo muchos sommeliers que son técnicos agrónomos fantásticos, que saben un montón de vino, que son enciclopedias rodantes, pero que no saben atender a los clientes, que no saben estar en una sala, que no han sido camareros, que no saben lo que es el día a día de un comedor, el improvisar ante una situación complicada cuando un cliente es difícil o cuando un cliente te lo pone aún más complicado, o dirigir un equipo, por ejemplo, ¿no? Sí que son técnicos en los suyos, ¿no? Y por eso soy muy crítico en esta parte. Creo que son una figura indispensable en la experiencia, pero que a veces, lamentablemente, deberíamos tener una base formativa indispensable, que es haber tocado la sala y el comedor. Dentro de esta creación de equipo de teamwork que os estaba hablando, el antes y el después y el por qué me suceden pues, mi gran cambio a la hora de entender pues, lo que es el diseño del servicio actual que dirijo en Sanceloni, hay dos grandes patas, como os comentaba, que son sobre las que he trabajado. Una es la psicología pues, con el propio equipo, con toda la parte del staff que representa el restaurante, y una parte que representa la psicología con el cliente, tratar pues, al cliente, intentar analizar al cliente y adaptarnos a sus necesidades. Dentro de la psicología con el equipo, voy a citar algunos elementos básicos, si no podemos extendernos muchas horas, pero una cosa tan simple como escuchar, dar voz al equipo. No imponer solamente decir, esto es lo que va a misa, estos son mis estilos, aquí hay que hacer esto y punto. Yo notaba durante ese antes, ¿no?, que a medida que iba avanzando la semana, como si fuera una válvula de presión, el equipo se iba cargando, se iba tensando. Por A, por B, por C, pues porque resulta que pasaban cosas, sucedían cosas en el comedor, que hacía que el fin de semana, pues coincidía siempre con el final de la semana, por la tontería más básica, por un roce, por una cosa que no te la esperas, aquello eclosionaba. En el peor momento, delante de quien no debía eclosionar y de muy mala manera, ¿no? Y todos habéis vivido situaciones seguramente en un comedor o en una sala donde suceden cosas que no deberían suceder frente a los clientes. Pues una de las primeras soluciones fue sentarlos una vez a la semana, yo sentarme en el medio y literalmente no, pero sí que me escupieran, escupirme en el sentido pues, que hablaran y soltaran todo aquello que llevaban encima y yo escucharles. Y pensar incluso pues, en ideas, anotándolas, por supuesto, pero que ellos hablaran solamente, para luego, pues, al final, aportarles soluciones a sus problemas, que son problemas básicos e incluso a veces absurdos, ¿no? Pues que si fulanito llega tarde cada día, que si menganito pues, deja una bandeja en mi gueridón y resulta que esto me complica a mí el servicio, si este otro compañero no ayuda, el día a día. El día a día simplemente se puede descargar abriendo esa válvula y escuchando al equipo. Eso es un trabajo visceral. Es un trabajo visceral el nuestro. Yo siempre defino que somos actores. Somos actores en un escenario. Nuestro escenario es el restaurante, la sala del restaurante. Tenemos una ventaja frente a los actores. Los actores cada día están interpretando un mismo papel. Tantos días dure la función, cada día están haciendo el mismo papel. Nosotros cada día tenemos una función distinta y un papel distinto, porque el cliente no es el mismo. Y nos encontramos con situaciones adversas, favorables, distintas, cosa que no esperábamos, sucede y tenemos que improvisar, lo cual es fantástico. Yo siempre aprecio el trabajo pues, de quien debe trabajar, ¿no?, en una producción en línea, pero pienso, ¿no?, en lo complicado que debe ser estar 8 horas viendo pasar botellas y poniendo tapones, por ejemplo, por decir algo, ¿no? En nuestro oficio tenemos esa improvisación que cada día te despierta algo nuevo que pensabas que no vivirías o vives una situación totalmente nueva dentro de tu manera de entender el oficio, ¿no? Es visceral porque nace de las entrañas y porque no todo el mundo vale para ser camarero. No todo el mundo vale para dedicarse al servicio de sala. Y es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro sector, el intruismo, el pensar que cualquiera que no sabe qué hacer o aquel que quiere ganar 4 perras, pues se puede dedicar a ser camarero y era pues
una manera pues, de ocupar su tiempo o su oficio. Entonces, ahí tenemos el gran problema de la temporalidad, por supuesto, de las plazas de temporalidad que se han ido llenando pues de gente no especializada, y es otra de las tareas pendientes. He dicho dignificar y ahora digo especializar el sector. Que propiedades, direcciones, establecimientos contraten a gente que tenga una base técnica especialista y que sepan de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque si no creamos manzanas podridas, creamos gente que está trabajando dentro de un sector que no le gusta lo que está haciendo y que lo que están ejerciendo al final es complicar el servicio, podrir al resto de gente que incluso puede estar ilusionada en un mismo equipo o, lo peor, dar una mala imagen al cliente. Entonces, para mí es básico el tener claro pues, que de este trabajo visceral hay que sentirlo, hay que vivirlo, y no todo el mundo vale para hablar cara al público, no todo el mundo vale para tratar al cliente en una sala, porque pueden haber miedos escénicos por 1000 situaciones o porque no le gusta simplemente lo que está haciendo, y valdría mucho en un back office sentado en un ordenador, pero no frente al público. Conciliación laboral, sin duda es otra de las partes pendientes, ¿no? Aquí se vive mal, por supuesto, la hostelería es muy sacrificada, pero tenemos que entre todos empezar a conciliar esa parte, ¿no? Es decir, ¿por qué se tiene que vivir mal? ¿Por qué? ¿Por qué no se pueden estructurar los equipos, los horarios, o también explicarle a un cliente que no todo vale? Que no por el hecho de pagar una factura te da derecho a todo, y podemos tener incluso una actitud abusiva frente a la gente que trabaja en un restaurante. ¿Por qué? Entonces, bueno, yo he sido muy estricto en este aspecto desde que abrimos el restaurante, y al principio me ocasionó algún problema, pero al final yo he visto que el cliente poco a poco va adaptándose y entendiendo. El primer día que le digas a un cliente, señores, el restaurante, la cocina cierra a las 11, pero usted puede hacer menú hasta las 10:30, pues te probará de decir, bueno, son las 10:55, ¿por qué no me da el menú? Igual se va a enfadar, pero si quiere hacer el menú va a volver otro día antes. Y esto ha sucedido, yo lo he visto, ¿no? De la misma forma, pues que si hay una mesa pues que está teniendo una actitud vejatoria frente al equipo, no está respetando una mínima base que es de respeto humano a la persona, hablándole mal, algo que odio, como si llamáramos a animales, ¿no? Que ni así, ¿no? Esos tratos pues que son de antigua escuela incluso a veces, ¿no? Hay que radicalizarlos, y si hay que acercarse y decirle, que lo hago muy frecuentemente, disculpe, este señor se llama José, si le quiere llamar por su nombre seguro que le va a responder más que si no como con el ruidito, ¿no? Entonces, bueno, si hay que empezar a cuadrar todos estos aspectos, ¿por qué no? Es una manera también de dignificar el oficio, ¿no? Y que los equipos vivan bien. Hay una obsesión terrible dentro de buscar lo máximo para el cliente, y esto no lo digo yo, lo dicen grandes empresarios, que piensan pues, que vale muy bien buscar todo pues, lo que es el crecimiento del cliente y la experiencia del cliente, pero igual lo primero que deberíamos hacer si queremos clientes satisfechos es tener a nuestros propios equipos satisfechos, ¿no? Y felices, que van a ser la base para atender a estos clientes de manera óptima. Se puede trabajar el equipo de una forma conjunta. Yo os puedo definir cómo es mi estilo de servicio. Es un estilo, una coreografía, la cual se basa en la comunicación silenciosa, en saber lo que piensa el prójimo sin apenas hablar, simplemente con una mirada, con un gesto, sabemos lo que está pensando un compañero e interactuamos. Esto da parte de la elegancia. Os puedo decir que no permito ruidos en la sala innecesarios, que tenemos que entrar a un mismo tiempo y sincronizarnos y hacerlo que todo sea muy elegante. Pero todo esto está muy bien a nivel de conjunto, pero yo voy a la persona. Lo que entendí en su momento es que el primero, si quería que el equipo fuera espectacular, tenía que ir uno a uno y entender que yo no tenía en mi equipo 14 Messis. Tenía un Messi, fantástico, pero que tenía, como en un equipo de fútbol, buenas defensas, buenos centrales, buenos laterales, y tenía que analizar cada uno de ellos, qué función tenía en el restaurante, cuáles eran sus virtudes y sus defectos, y trabajarlas a título individual, por supuesto, y a título colectivo también. De esta forma conseguiría el equipo perfecto que yo quería. Y en esto, pues, básicamente en los últimos años, es lo que he estado haciendo, ¿no? Con el equipo. Analizar, empieza una persona en nuestra casa, veo sus virtudes, veo lo que me gusta, veo lo que no me gusta y aplico una serie, pues incluso de ejercicios a nivel individual con la persona para, punto uno, mejorar la estética, porque creo que es una parte que genera venta también y que es la primera parte que el cliente está viendo cómo nos movemos, cómo caminamos, cómo atendemos, lo elegantes que somos, es una parte que la estética tiene su gran importancia, cómo mejorar la comunicación,
Segunda parte importante, cuando están interactuando con los clientes, la forma como interactuamos, cómo expresamos, cómo movemos las manos, aquel pánico escénico que existe en todos en mayor o menor grado, cómo superarlo, ¿vale? Y por ello pues, hay varios ejercicios y varios ejemplos claros, ¿no? Individuales, bueno, mi mujer es napolitana y sabéis que los Puccinellis son la orden del día en Nápoles y bueno, a raíz de una visita pues vi unos muñequitos, ¿no?, que movían entre dos personas y tal, y cantaban y tocaban canciones. Y dije, es curioso cómo una persona es capaz de con una mano controlar tantos aspectos técnicos, ¿no?, de la marioneta en sí, ¿no?, que abre la boca, mueve, canta. Bueno, y dije, hablando con el equipo, ¿no?, y con David, y, ostras, esto me ha quedado aquí grabado y veo mucha gente pues, que tiene carencias en la sala y no sé cómo corregir estos aspectos técnicos, y aunque pueda sonar muy gore, inventamos un sistema que no era otro que trasladar el Puccinelli, el muñeco, al ejercicio práctico en la sala con una persona, ¿vale? De tal forma que en modo off, totalmente a puerta cerrada, por supuesto, sin que suene gore, porque es una realidad, ¿no?, pero es un ejercicio muy práctico, atamos cuerdas en todas las extremidades, en la cabeza, en el cuello, en los hombros, en las cinturas, en los pies, ¿vale? Con un aro, con diferentes colores, la persona que está haciendo el ejercicio va con una bandeja, con agua, con líquidos, tintes, y se trata que haga una reproducción del servicio. Claro, tenemos gente pues, que van, por ejemplo, dando zancadas por la sala, ¿no?, con los hombros caídos. Tenemos gente pues, que dan pasitos cortos. Tenemos gente pues, que van con los hombros así. Tenemos gente que miran al suelo caminando, ¿no? Hay muchos, son vicios corporales que todo el mundo tenemos adquiridos. Lo que tenemos que romper es el típico tópico de así seré y nunca cambiaré. No, se puede cambiar. Yo mismo soy hiperactivo, compulsivo, hiperactivo. Yo no sé estar sentado en una silla. He estudiado toda mi vida dando vueltas en las salas de mi casa, ¿no?, en los salones, porque no he sido capaz de sentarme en una silla, y menos mal que me dedico a esto. Pero si algo me acuerdo de cuando yo empecé a este oficio, era el que delante del cliente bailaba. Me ponía ante las mesas haciendo así, ¿no? Y por suerte habían profesionales que habían detrás que me iban pellizcando y iban diciendo, esto no puede ser, tienes que modificarlo. O sea, que yo he vivido en mis carnes lo que es el tener que cambiar ese aspecto, ¿no? Este ejercicio, pues, de manera simple y tirando los elementos a corregir, y a base de repetir y repetir y repetir, la persona que hacía el ejercicio tenía claro en qué formato tenía que modificar su posición corporal, ¿no? Es una manera de entrenar el cuerpo. Y es increíble el antes y el después. Y han pasado varios casos, ¿no?, de camareros trabajando pues, con un estilo muy poco agradecido y ser unos fueras de serie al terminar el ciclo de ejercicios, ver pues, cómo el estilo cambia totalmente. Otra parte importante dentro de mi servicio es el reflejo del alma al espejo. Yo tengo dos grandes manías. Una es tocar la oreja. Es una forma de dar cariño, curiosa, que tengo desde mi infancia. De hecho, entre ellos lo saben. Todos mis equipos saben que si no te he tocado la oreja es que tengo un problema contigo. Incluso, pues, es nuestro momento oreja. El momento oreja es un momento en que yo me acerco a la persona y hablamos de tú a tú, tranquilamente, ¿vale? Pero si ven que yo les cojo del brazo y nos vamos a un rincón de la barra donde hay unos espejos estratégicos situados y nos ponemos delante, es porque estoy viendo algo que no me gusta. En su cara, en su expresión, cómo está atendiendo al cliente, porque lleva una cara de pollo sin cabeza corriendo por la sala, y es un momento de llevarlo frente a unos cristales donde el propio se ve reflejado y ve que no le gusta lo que está viendo tampoco. Y le dejo 5 minutos psicológicos ahí delante. Me voy y luego lo vuelvo a buscar. En ese espacio de tiempo, él ve y se mira y entiende que tiene que cambiar la actitud frente al cliente. Y otro, pues, que vino más adelante, pues, que ahora os lo explicaré después, que se llama Synchro Music, como antes han apuntado en la presentación, que tiene que ver mucho con la música y con el movimiento también. Humildad, sin duda, mucha humildad. El ejemplo es la base, y ante un problema y una crítica hay que entender que siempre es una segunda oportunidad que nos da el cliente o que nos da nuestro jefe directamente, si es desde una base constructiva, ¿vale? O sea, que hay que ser humildes. Hay una cosa también que a mí me pasaba mucho, el pensar que si yo no hacía las cosas,
nadie las hacía mejor que yo. Entonces yo tenía que estar presente en todo, en el control, en la mise en place, frente a lo que sucedía. Y es una mentalidad equivocada, sin duda, porque tú puedes estar, pero no vas a estar nunca presente al 100%, y menos pues, cuando vas evolucionando y teniendo más responsabilidades. Necesitas saber delegar, tener a gente que sabe interpretar perfectamente lo que a ti te gusta, como a ti te gusta, lo que tú has creado, y saben hacer ese papel incluso mejor que tú. Los equipos funcionan mejor cuando yo no estoy que cuando estoy. Y eso está así de claro. Eso no quiere decir que no tenga que estar, tengo que estar, por supuesto, pero yo tengo más una función más de check-in y de control que no pues, de estar desde el inicio hasta el final controlando todo lo que sucede, porque debo delegar en las personas que llevan años conmigo. Y esto es también muy importante, dar confianza a la gente que te rodea y dar la oportunidad de crecer también a la gente que te rodea. Crear un ambiente positivo de trabajo, básico, elemental. Yo no concibo levantarme por la mañana y pensar qué rollo, qué pesado tengo que ir a trabajar. O sea, el día que me pase esto, dejo el oficio. Os lo puedo prometer, y lo prometo aquí en este escenario, que el día que yo me levante pensando qué mal rollo, qué pesado, tener que ir a trabajar, no disfruto con mi trabajo, buf, ¿no? Pues entonces cambia. Será momento de cambiar, o que algo está pasando y no te gusta por algo, pero plantéatelo, ¿no? Entonces, es un trabajo que nos exige mucho, y que también hay que buscar momentos para el relax. Hay que buscar momentos incluso con los propios equipos para poner una mano encima del hombro, momento oreja, y también hablar. ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? ¿No te veo bien? Y son momentos a veces en que simplemente con un pequeño roce suelta todo lo que lleva dentro la persona a quien pues, tú aprecias porque es parte de tu equipo, y que también necesita pues, que haya un acercamiento, un tú a tú de otra forma distinta, que no solamente la exigencia y la presión. Lo cual creo que también pues, es importante el humanizar un poco las salas, que es otra de las tareas pendientes. Al mismo tiempo, yo les pongo música antes de empezar los servicios. Creo que es una parte estimuladora también importante a la hora pues, de ser positivos. Curiosamente, yo no pongo música a los clientes, pero sí pongo música a los empleados, a los que trabajan. A los clientes no, porque sería muy difícil acertar el gusto musical de todos los clientes que tenemos en el restaurante. Con lo cual prefiero que lo que suceda, la música, sea la propia sala. Todo lo que está pasando en el comedor es el propio espectáculo, ¿no? En cambio, pues nosotros en el momento de mise en place es un momento para empujar y para bueno, motivar con ciertas canciones. Romper los típicos tópicos, lo hemos hablado antes. No quiero mercenarios, esto es una palabra bastante intensa, pero es una realidad. Yo huyo de los mercenarios. Todos trabajamos por ganarnos la vida, todos necesitamos tener un ingreso, sin duda, pero me gusta pensar que quien está trabajando con nosotros siente los colores, le gusta lo que está haciendo, tiene pasión y defiende la casa y se la siente suya. Algo muy importante. Tienes que hacerle sentir tanto los éxitos como los fracasos. Y a mí no me gusta que se vaya la gente preocupada a su casa, pero me gusta cuando salen mal las cosas y nuestro servicio coge, o algún miembro del servicio me lo dice, y se va preocupado y se va pensativo, y veo que está realmente dolido porque no ha salido todo bien como debería haber salido. Esto es realmente sentir los colores y hacer pues, que los éxitos y los fracasos sean propios también. Nada es ajeno a mí. No busco grandes currículums, busco grandes personas. En las entrevistas mías incluso me fío más de quien ha estado en 2 sitios 4 o 5 años y ha sido fiel a una filosofía de trabajo durante un largo periodo de tiempo, más que el estar cambiando y tener 20 sitios a 1 mes y medio de experiencia en cada sitio. Para mí esto no me da tranquilidad ni tampoco me da conocimiento. Al revés, ¿no? Prefiero a alguien y estoy volviendo un poco a la figura aquella del aprendiz de antaño, que te ponían al lado de un maestro artesano y aprendías un oficio. Estoy cogiendo mucha juventud con ganas de aprender oficio y que desde la base los vamos trabajando y los vamos moldeando y que tienen una esponjosidad tremenda de aprender este oficio, y lo cual los resultados son magníficos. Digo que tengo que ir acabando, ¿no? ¿Ya? Vamos a apretar un poquito. Ganas de no cesar de aprender, saber escuchar y nunca pensar que lo sabes todo, eso también dentro de la humildad, y el respeto a la competencia. Nadie tiene la fórmula mágica, nadie, absolutamente nadie. Tiene lo que a uno le funciona. Pero volvemos al tema pues, del querer ser todos lo que no somos, ¿no? Si Sanceloni, pues yo soy muy centrista y me he sentado en mesas donde he tenido a mi izquierda la parte más radical clásica de restauración y la parte derecha más moderna,
pues como por ejemplo por los equipos de David Muñoz, ¿no? En el cual nos llevamos fantásticamente bien, y es una fórmula que a él le funciona bien, que no es la fórmula mía, ni tampoco mi fórmula es la fórmula aquella de antaño que podemos encontrar en restaurantes como Jockey, Horcher, en su momento, Horcher, Zelacaín, pero sí que me gusta rescatar parte de ese ideario antiguo y adaptarlo a la actualidad. ¿Por qué? Porque en ese momento había mucho espectáculo en la sala, se trabajaba frente al cliente, se personalizaban muchas terminaciones de platos que hay que rabiosamente actualizar. No tenemos que estar enseñando en las escuelas a día de hoy a hacer stick tartars aún y crepes suzets y sticks dianas o riñones al jerez. Creo que nos debemos actualizar y ahí está la gran misión. El espectáculo debe existir, por supuesto. Debemos hacer cosas fuera de la sala que magnifiquen la experiencia del cliente, pero hemos de actualizarlo. Prueba de ello, a Poniente, claro ejemplo de trabajo en la sala con una press de canar de toda la vida y haciendo un plato frente al cliente con una manera radical propia de un chef pues, distinta, ¿no? Totalmente a lo que era la metodología clásica de Trinch en la sala, ¿no? Chapó. Esto es adaptarse a los tiempos actuales y saber pues, que ese show tiene su importancia frente al cliente, ¿no? Ya no me extiendo mucho más. Otras cualidades rápidas e importantes para mí para tener en el equipo, la competitividad, los retos, la ambición, la evolución y la superación. Son elementos indispensables también en los equipos, que aunque pueda sonar que son estrictos, el que la gente tenga ambición para mí es algo importante para que superen sus miedos y para que sean mejores. Siempre controlada, ya que la ambición descontrolada puede ser un problema. Bueno, la frase que no es mía, de cuidar a los empleados y cuidar a los clientes, Richard Branson, que sabe más que yo. Y termino ya con el ejercicio del Synchro Music, rápidamente. Esto nace en Dubái, en la apertura de uno de los restaurantes de Santi Santa María. Justo tenía un equipo muy variopinto, pakistaníes, tailandeses, europeos, gente de diferentes culturas. Para que me entendáis, siempre pongo una gráfica muy clara, ¿no? Una bombilla, un señor llevando la escalera, un señor llevando la bombilla, otro indicando cómo poner la bombilla, por una acción tan sencilla como poner una bombilla, ¿no? 4 personas. Había mucho volumen de mano de obra, pero poco práctico todo. Y encima mucho desorden, muy poco en elegancia y sobraba gente, que a veces es peor que sobre que no que falte, sobre todo a la hora pues, de saber todo el mundo lo que tiene que hacer. Yo me sentaba en un rincón de la sala y veía que no me gustaba. Entonces pensé, ¿qué idioma es universal? ¿Qué idioma domina perfectamente todo el mundo? La música, el tempo, el beat. Todo el mundo sabe diferenciar un ritmo tranquilo a un ritmo acelerado, rápido. Vamos a poner 2 estilos musicales diferentes. Por ejemplo, una salsa, un rock, un techno, ¿vale? Son beats distintos y unas velocidades diferentes. Vamos a adaptar estas velocidades a un ritmo del servicio, desde el inicio hasta el final. Y la curva sería una gráfica que subiría desde lo más bajo hasta arriba de todo, momento de la llegada del cliente, tendría una tipología de música, momento neurálgico, donde técnicamente entre nosotros decimos estamos en la pureta, descontrolada totalmente, el cliente llega, nos pide cosas, la cocina chilla, descontrol total, y luego momento caída, momento final, donde suceden más cosas, y acostumbra a suceder una que se repite en todos los restaurantes. El peor momento para un cliente siempre al final, es donde perdemos la gran mayoría de nuestros servicios. Todo ha ido fantásticamente bien y en ese final somos capaces de echarlo todo a perder, por no ofrecer copas, por no ofrecer segundas copas, por no ofrecer cafés, por tardar en exceso a la hora de ofrecer la cuenta, unos abrigos que nos olvidamos de dar. Por 1000 aspectos, la experiencia del cliente puede verse perjudicada seriamente en este momento. Pues a esto se le pone una música y un tempo y se hacen unas prácticas, concretamente, reproduciendo cada momento del servicio, intentando sincronizar las formas de caminar, de andar, de atender, incluso de servir con los diferentes tempos de música. Y no me extiendo más porque, si no, podemos dar una... Muchas gracias, Abel. Encantado.